independientemente de las actividades que se requieran. Ahora, ¿qué es lo que de esta revisión que lo vemos en la parte del Gran Caribe? Que sí hay proyectos que se están llevando a cabo, pero uno de los puntos que resaltamos es que no hay información complementaria. ¿Y a qué nos referimos con eso? Es decir, si se hicieron un diagnóstico, no solamente en la parte ecológica, sino también en la parte social, ¿cuáles son sus indicadores de éxito? ¿No? O sea, ¿cuántas hectáreas realmente se han restaurado? ¿Quiénes están involucrados? Entonces, son muy pocos aquellos documentos que cuentan con aquella información completa, ¿no? Entonces, de esta revisión muy general, donde la principal acción de restauración es la reforestación y la rehabilitación, no se mencionan si las comunidades son capacitadas, qué actores están involucrados, estos análisis de costo, ¿no? Demostrar el éxito o no éxito de estos proyectos, porque creo que es un punto importante a resaltar. Y realmente, ¿cómo es que se hacían los proyectos de restauración? Muchos de los proyectos de restauración se hacían por medidas de compensación, ¿no? Y siempre piensan que es una receta y eso no es cierto. Y ahí es donde vimos que ese es un punto a tratar, donde la restauración de manglar es una estrategia. De ahí es donde es el objetivo de crear este manual, ¿no? Acá les presento, donde consta de 7 pasos. Eh, uno es el principal, es la conformación del grupo de trabajo, donde tiene que estar la comunidad que vive ahí, una diversidad de académicos expertos en el tema, las autoridades, ¿no? Y así también como los financiadores, donde en conjunto se tiene que seleccionar el sitio donde se tienen que establecer los objetivos y las metas, ¿vale? Ya sea por el acceso, por qué área es importante para la comunidad o no, ¿ok? Fuentes de agua, etcétera. Y ya cuando se escoge el sitio y se plantean los objetivos, es que se lleva a cabo este diagnóstico o lo que nosotros llamamos ecología forense, es decir, identificar las causas por las cuales el manglar se murió, ¿no? Desde saber su histórico, ¿no? Y también su contexto socioeconómico. Eso lo resaltamos mucho. Pero algo muy importante que con la experiencia que hemos tenido también en diferentes países, también se muestran diferentes técnicas y materiales, ¿no? Lo que nosotros coloquialmente decimos, porque muchas veces no llega o no tienen el recurso completo o el material, ¿no? Ya sea por exportación que no pueda llegar. Entonces, aquí mostramos una variedad de instrumentos para hacer las diferentes mediciones, lo que coloquialmente nosotros decimos la high tech o la guaracha tech, ¿no? En un idioma muy mexicano. Entonces, acá hay una variedad de opciones para tomar las variables que son necesarias en campo. Y en base a ese diagnóstico, ¿no? Que nosotros se levante en campo, ya se puede hacer una planeación, es decir, ya determinar las acciones a restaurar, ¿no? Que son específicas de cada sitio. Es decir, si hay una alteración hidrológica, bueno, pues se hace apertura de canales. Si hay una alteración topográfica, se hace una modificación topográfica, ya que las condiciones sean adecuadas, sí, solo sí, es que se lleva a cabo la cuestión de reforestación. Entonces, acá lo que se propone es que las acciones de restauración es un continuo de acciones, ¿no? Recuerden que ahora ya no se divide en activa y pasiva, sino en un complemento de acciones de cada uno de los sitios. Pero acá les mostramos, ¿no? Cuando hablamos de restauración hidrológica, van desde desasolves de pasos de agua, desasolve de canales naturales o habilitar nuevos canales, ¿no? Y qué hacer con el sedimento extraído de esos canales que sirven para las modificaciones topográficas en cuestiones de la reforestación o trasplantes, ya que está adecuado el sitio, es que se puede llevar a cabo este tipo de actividades. Pero algo muy importante, ¿cómo sabemos si el proyecto de restauración está funcionando o no está funcionando? Aquí en este manual se proponen diferentes indicadores, tanto ecológicos como sociales, y algo muy importante, recordar que la respuesta del ecosistema posterior a las acciones de restauración se ven reflejados en variables que están determinadas, que responden a corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Eso es muy importante porque todos piensan que vamos a ver árboles grandes en un año o 2 años y eso es mentira. Se requiere un mínimo de 15 años. Las variables que responden más rápido son las variables hidrológicas y fisicoquímicas. Sin embargo, también es algo que tenemos que resaltar es que acá nosotros les presentamos unos indicadores socioeconómicos, puede que haya más, ¿no? Y por eso es que también los invitamos a trabajar en ello, pero recuerden que tienen que ser variables sencillas, medibles y replicables.
¿ok? Cuando se determina un indicador. Y ya que tenemos todo este conjunto, lo que hay que hacer es la vinculación de la información del proyecto, es decir, transmitir los resultados desde los talleres que se realizaron, hacer más socialización del proyecto, fomentar la parte de gobernanza realmente en las comunidades, ¿ok? Y también generar productos. Obviamente nosotros por la parte de investigación nos piden, ¿no? Artículos, pero hay que también generar documentos que sean en el idioma y que sean sencillos y entendibles para las comunidades. Por lo tanto, el ISO de este manual que nosotros proponemos, pues es un documento de referencia para aquellos que quieren implementar proyectos de restauración, ¿no? Estos proyectos para que tengan un mayor éxito, porque no es una receta, es una guía de los pasos que tienen que conformar. Es más, desde generar información que no se tiene, que muchas veces pasa eso, conformar el grupo de trabajo y realmente involucrar a las comunidades. ¿Qué sugerencias tenemos con este manual? Obviamente estamos trabajando en la segunda versión, pero que hay que aumentar los proyectos de restauración, pero también documentarlos. Hay que mostrar los éxitos y los fracasos también, porque aún así todavía se siguen cometiendo los mismos errores. Hay que fomentar las estrategias que maximicen los análisis costo-beneficio y realmente fomentar la sinergia entre actores dentro de los proyectos de restauración y fortalecer las capacidades de las comunidades para generarles información y se apropian realmente de sus sitios en que se están trabajando, ¿no? Entonces, también hacer un llamado a las autoridades regionales, bueno, locales y regionales para fomentar la protección de los manglares, pese a que se han hecho iniciativas, pero creo que todavía nos falta mucho y eso nos va a ayudar o nos va a permitir optimizar los recursos que llegan, ¿no? Y realmente fomentar proyectos exitosos de restauración. Entonces, yo hasta aquí es mi presentación. Les agradezco mucho y quedo atenta a cualquier duda o comentario. Voy a dejar de compartir. Gracias, Claudia. Y ahora cedo la palabra a Dr. Jorge Herrera, profesor de Simvestav, Unidad Mérida. También otro biólogo marino y hizo su doctorado en la Universidad de Barcelona. Es un miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, coordinador, coordinador científico del Programa Mexicano del Carbono y del Observatorio Costero del Celestún, especialista en ecosistemas costeras, carbono azul, calidad de agua y resiliencia socioecológica. Experto en restauración y monitoreo de manglares y pastos marinos con un enfoque en cambio climático y inteligencia artificial. Coordinador de monitoreo de largo plazo en 15 sitios de la península de Yucatán. Asesor internacional en carbono azul y restauración de manglares. Y tiene más de 250 publicaciones científicas y 67 tesis delegadas y reconocido por instituciones nacionales y internacionales por su liderazgo en humedales costeras. Bienvenidos, Jorge, y adelante. Buenos días a todas y todos. Gracias, gracias por la invitación a Marfon y nada más preguntarles si ya se puede ver, ya bien mi presentación. Sí, adelante. Ok, muy bien. Nada Solo, más perdón, adelantar que tal vez bueno, en modo presentación, tal vez. está ya en modo Ya presentación. está. Ok, gracias. Este, Antes nada más señalar que este esfuerzo de que voy a presentar ahora, pues tiene detrás un grupo que ahora le denominamos INPEI, es un consorcio de investigación para manglares de la península de Yucatán, en la que están todas estas, son 2 instituciones actualmente y se siguen sumando, porque muchas están trabajando con temas diversos de manglar. Y pues voy a hablar de la restauración, sí, de México, pero creo que eh, esto que vamos a ver o que voy a presentar es bastante común en otros países. Eh, el contenido, voy a hablar de estos aspectos, los problemas que nos enfrentamos con la restauración, qué acciones se han tomado, qué resultados tenemos y a partir de eso, pues qué lecciones aprendidas hay y qué oportunidades y retos todavía hay en este tema de la restauración de manglares en México. El primero, número uno, es que si bien México pues es un país con mucho manglar, está en el 4.º lugar mundial,
pero también está en los primeros de las amenazas, ¿no? Hay muchos factores que degradan los ecosistemas, incluso el gobierno mexicano reconoce que la degradación y la pérdida de manglares es más grave que la deforestación de sus selvas. El problema siguiente es que reconoce México que hay un problema de degradación de ecosistemas y el año pasado se publicó el Programa Nacional de Restauración Ambiental, que está muy bien porque se reconoce que hay un problema, hay que poner una solución. Sin embargo, las metas que se pone en términos de porcentaje, que hay detrás algo que hay que corregir. Y primero es que los datos oficiales, por ejemplo, para Península de Yucatán, se dice que hay 3,000 hectáreas de manglares degradados. Sin embargo, los trabajos hechos por SINPEI estiman que hay 85,000 hectáreas. Es decir, la diferencia es brutal, es gigantesca. Por lo tanto, estos porcentajes de las metas que hablan para 25 y para 2030, pues si consideramos estas 85,000 hectáreas se ven pues bastante lejos de alcanzar. Otro problema es que no sabemos en realidad dónde y qué proyectos hay de restauración de manglar. Aquí presento 3 bases de datos. La primera son los sitios donde el grupo, donde trabajamos la doctora Teutli y un servidor, en verde son todos los sitios donde estamos trabajando proyectos de restauración. Luego en rojo está la base que hemos recolectado, el SINPEI ha recolectado de información que está en datos oficiales, INEGI, CONAFOR, etc. Y en amarillo están los sitios que tiene la fuente oficial. Como vemos son los menos. Entonces también hay un problema, como pongo ahí, ni están todos los que son, ni son todos los que están. El cuarto problema es que se han hecho muchos trabajos de restauración. Aquí vemos a la izquierda un grupo que incluso le hemos puesto sobrenombres, entubados, ovnis, enlazados y insertados, etc. Sin embargo, el problema es que todavía se siguen haciendo viveros y reforestación con rizófora precisamente, con el mangle rojo, pero ahora ya hay una moda, ya hay 2 modas, la canalitis, es decir, a canales por todos lados, y tarquinas, es decir, modificaciones topográficas, pero sin ninguna información de base. El otro problema es que muchos de los proyectos desafortunadamente son por compensación ambiental, es decir, se construye un hotel, se construye algo y al desarrollador le ponen una multa o una compensación. Y estas compensaciones se las dan a consultoras que desafortunadamente no tienen la capacitación o la formación y crean problemas. Por ejemplo, esto es en Cancún, en Ichupté, donde para hacer un canal deforestaron un manglar. Es decir, primero deforestaron para luego hacer un canal que fue para rehabilitar. O sea, pues como que es contradictorio. El otro problema es que también en muchas organizaciones se hacen diagnósticos de escritorio. No se va al campo, no se hace el levantamiento, no se hace el análisis y por lo tanto, pues se va otra vez a la plantación directa generalmente y es fracaso. Y muchas veces el proyecto lo que necesita es una reparación hidrológica. ¿Qué hacemos o qué hemos hecho? Nosotros hemos tenido que entrarle primero por generar conocimiento, ¿no? Generar datos, generar información a través de investigación básica, hacer proyectos piloto, capacitar a gente e involucrar a la sociedad. Es decir, eso ha sido los pasos que hemos seguido. Como resultado de como acción hemos producido una estrategia donde está la academia, donde están las entidades gubernamentales, están las ONGs y foniciadores, y están las comunidades locales, pero todos sincronizados a través de tener acuerdos de respeto, de ética. Otra acción ha sido producir guías, manuales, el manual es para los implementadores y también hemos producido una guía para las comunidades. Una acción muy importante ha sido las capacidades, fortalecer capacidades. Ya tenemos le podemos llamar un paquete tecnológico en donde podemos dar talleres a comunidades, incluso hacer actividades para niños, talleres para gobiernos y ONGs y talleres para universidades y centros de investigación. El paquete ya está bastante probado. De hecho,
En el proyecto Manres de UNESCO, recientemente tuvimos un taller intensivo de 2 semanas con 15 personas de 7 reservas de la biosfera de 7 países. Si digamos, ahí fue nuestro experimento final, en donde pudimos ver que sí, ya se tienen las capacidades para ofrecer estos talleres. La acción 4 ha sido la colaboración. Hemos colaborado, pero le llamo sin egos porque muchas organizaciones, grupos, mandan a sus técnicos a un curso, a un diplomado, y luego ya con eso ya se sienten que son expertos en manglar, que son expertos en restauración, y desafortunadamente vemos pues, que no es así, que se siguen teniendo muchos fracasos. Y la más reciente acción, que bueno, voy a hablar reciente, pero que realmente ya vamos para el 3er año, es que hemos llevado a la restauración a la sociedad civil. Hemos estado haciendo voluntariados, ya estamos hablando del 3er año, estamos para próximamente nuestro 13º voluntariado de restauración de manglar, con donde también está involucrada la comunidad, un grupo de mujeres, que son las chelemeras, que algunos de ustedes probablemente han escuchado de ellas. ¿Qué resultados? Pues han tenido proyectos exitosos. Aquí vemos proyectos de planta, de cómo estaba y cómo está ahora. Proyectos podemos ver la figura desde imágenes satelitales, ¿no? De cómo estaban los sitios y cómo están ahora. Pero también a las comunidades empoderadas, ¿no? Tenemos a comunidades empoderadas y me da muchísimo gusto decir que uno de estos son las chelemeras, grupo que hemos asesorado por 15 años, donde incluso recientemente, hace 2 días, el Congreso del Estado de Yucatán les otorgó por unanimidad el reconocimiento que se llama Elvira Carrillo Puerto a este conjunto de mujeres por la defensa del territorio y la restauración ambiental. Es decir, ya están a este nivel estas mujeres, incluso recibiendo premios internacionales. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es que la restauración tiene que ir dirigida a mejorar las condiciones de las comunidades. Y entonces lo estamos viendo como un medio, una solución basada en la naturaleza para la adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Aquí tenemos ejemplos. Uno de ellos que estamos incluso proponiendo un proyecto es de producción de miel de abejas endémicas, es decir, meliponas, en zonas de restauración de manglar negro. La otra tendencia es acelerar el proceso de recuperación. Ya sabemos restaurar, ahora cómo lo aceleramos para que tenga menos costos. Y la meta de país en México, el carbono azul es una meta muy importante, donde se dice que el 0.4 del área contribuirá más a este proceso. Pero, ¿cómo lo estamos viendo? Aquí tenemos el tiempo y las emisiones. En un proceso de restauración aumentan las emisiones. Si no hay restauración, las emisiones continúan, pero en el momento que hay un proyecto, las emisiones bajan y entonces tenemos el proceso de mitigación. ¿Qué estamos haciendo? En Yucatán, pues ya estamos haciendo esto. ¿Cuánto carbono es? No lo sabemos, pero es números rápidos. Si las 85,000 hectáreas de manglar se recuperarían poniendo los promedios de captura de carbono promedio, la península de Yucatán contribuirá al 33% de la meta nacional, ¿no? Y aquí tenemos 3 ejemplos, ¿no? Yucalpetén en la parte de arriba, Celestún en la parte sur, que fue nuestro laboratorio, y más recientemente el área de Siancán, que incluso acabamos de estar hace 2 semanas, donde verificamos que el manglar sigue creciendo. Y entonces, ¿qué lecciones aprendidas, oportunidades y retos hay? El primero es que la ecología forense aumenta las probabilidades de éxito. La ecología forense no es nada más el diagnóstico. Tiene que hacer un análisis incluso histórico y social de la problemática y del contexto del sitio. La seguridad de largo plazo con la apropiación del sitio por las comunidades. Tiene que haber un acompañamiento técnico para minimizar errores. Hay que maximizar la relación costo-beneficio y la sinergia y la articulación con los actores. Yo le digo, zapatero a tus zapatos, que cada quien haga lo que sabe hacer, es decir, para evitarnos traslapes y a veces muchos errores. En cambio de oportunidades, pues hay muchas oportunidades de investigación. Para nosotros, cada sitio es un experimento socioambiental. La restauración definitivamente es una solución basada en naturaleza para la adaptación, que reduce la vulnerabilidad y aumenta la resiliencia. Y es una oportunidad de negocio. Hay muchas actividades que ya se hacen. Por ejemplo, la más común es la del ecoturismo. Y los retos, pues hay que generar más rápido el conocimiento que la degradación, la sinergia a través del respeto
fortalecer capacitación y monitoreo y algo muy importante y que siempre insisto, incentivar la participación de la iniciativa privada en los proyectos de restauración. Tenemos muchos colaboradores afortunadamente con quien tenemos interacciones en gobierno, ONGs, instituciones privadas, etcétera. Y bueno, pues yo con esto les dejo y aquí están nuestras redes sociales por si quieren enterarse más de lo que hacemos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y ahora, para nuestra última presentación de este seminario, el doctor Miguel Cifuentes, investigador asociado del Smithsonian Institution y profesor afiliado del CATIE. Miguel es un ecólogo de cambio global con 25 años de experiencia en investigación, asistencia técnica y políticas públicas. Tiene un es un doctor en ciencias ambientales por la Universidad Estatal de Oregon, copresidente del Programa Mundial de Carbono Azul de la década de los océanos de la ONU, autor principal del IPCC y autor de más de 90 publicaciones científicas. Líder en el desarrollo del carbono azul en América Central y el Caribe desde 2011. Asesor de gobiernos en América Latina en acción climática, soluciones basadas en la naturaleza y adaptación basada en ecosistemas. Consultor para organismos internacionales. Bienvenidos, Miguel. Adelante. Muchísimas gracias, Steve. Buenos días. Nada más comprobar con todos ustedes que estamos viendo la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenos días con todos y todas. Le agradezco muchísimo la invitación de Marfund y de Marine Geo para ser parte de esta exposición. Ahí estaba revisando la lista de participantes. Tenemos personas de toda América Latina y eso es muy grato también estar acá con todos y todas ustedes y con amigos de todo el continente. Hoy lo que quisiera hacer de forma complementaria a lo que la doctora Teutri y el doctor Herrera han expuesto es ofrecer una pincelada acerca de las opciones que nos ofrecen los manglares en el ámbito de la acción climática. Pues siempre con el ánimo de complementar la información que hemos compartido y también los siguientes pasos de una potencial nueva estrategia regional o ampliación de la estrategia regional del arrecife mesoamericano. Primero que nada, para que todos estemos en la misma página, una definición. La acción climática es la combinación de intervenciones que tenemos a nuestra disposición para responder a la crisis climática. Y tenemos dos rutas de acción. En primer lugar, la mitigación, que se trata de tratar de manejar las reservas y los flujos de carbono entre la atmósfera y la biosfera. Y por otro lado, la adaptación, que implica, quizás tristemente, aceptar que el cambio climático ya no lo podemos manejar y que tenemos que buscar la forma de enfrentarlo de la mejor forma. Ahora, listo. Debajo de estas dos grandes respuestas hay varios mecanismos y opciones de implementación, y les muestro acá simplemente por referencia. Si quisiera dirigir su atención a esta casilla al centro, con soluciones basadas en la naturaleza y adaptación basadas en ecosistemas, como mencionó el doctor Herrera, porque en un momento este tema también va a ser importante dentro de mi presentación. Hablemos ahora de proyectos de carbono azul. En realidad no tenemos una definición única de qué son estos proyectos y yo personalmente encuentro que eso se presta para muchísima confusión. En primera instancia podemos distinguir varias dimensiones u opciones de implementación relacionadas con los manglares. Por ejemplo, tenemos proyectos de restauración, hay proyectos de manejo sostenible, inclusive de protección. Aparte de eso, los manglares pueden también ser parte de iniciativas de investigación o de desarrollo costero, que pueden incluir algunas o todas las opciones anteriores y que además agregan otras más que están relacionadas, como por ejemplo elementos de medios de vida y sostenibilidad socioecológica. Así que cuando hablamos de proyectos de carbono azul, hay también consideraciones de escala espacial y de cuántos o cuáles ecosistemas marino-costeros se incluyen en una iniciativa. Estamos hablando, por ejemplo, de si incluimos todo el paisaje productivo, cuenca adyacente, o si estamos incluyendo o excluyendo
el continuo funcional del mar a la tierra, desde el arrecife hasta las áreas productivas de tierras altas. También tenemos que tomar en cuenta aspectos socioculturales como género, inclusión, igualdad, que son muy, muy importantes y la base para el éxito de estos proyectos. Con esto creo que lo que quiero advertirles es que no debemos caer en la trampa de pensar inmediatamente que un proyecto de carbono es un proyecto de mercado o de venta de bonos de carbono simplemente. Esto realmente es un error y desafortunadamente es una tendencia que veo más comúnmente en la región. Hay muchos tipos de proyectos de carbono azul relacionados con manglares. De hecho, desde mi experiencia, y esto fue ya resaltado previamente por el doctor Herrera, los proyectos de carbono azul que más impacto logran son los que se diseñan integralmente y desde una perspectiva de adaptación basada en ecosistemas para lograr esta resiliencia triple, ecológica, social y económica. Tomamos en cuenta obviamente las soluciones basadas en naturaleza y este tipo de proyectos pues van a involucrar dimensiones de institucionalidad y de política. Vamos a tener que sí o sí trabajar con comunidades para reforzar sus capacidades y sus medios de vida. Vamos a utilizar enfoques integradores con intervenciones en un amplio territorio, no solo la franja costera, sino también la parte terrestre de ese continuum socioecológico. Y finalmente, pues también los mecanismos o los componentes financieros y de negocios sostenibles son sumamente importantes para el éxito de estos proyectos de carbono azul. Ahora, independientemente del tipo de proyecto, de la filosofía de intervención que esté detrás de un proyecto de carbono azul, para que estos sean exitosos, todos nosotros, países, implementadores, desarrolladores de proyectos, tenemos que haber desarrollado una serie de condiciones habilitantes. En su conjunto, estas condiciones potencian las intervenciones y pueden conducir a que los impactos positivos que plantean los proyectos realmente se alcancen. Y hay muchas formas de describir y clasificar estas condiciones habilitantes. Pero acá destaco las que considero más importantes y más empezando a nivel nacional. Primero que nada, los países tienen que tener marcos de política y legislación robustos, junto con arreglos institucionales que sean claros. ¿Quién hace qué, dónde y cuándo? Eso es importantísimo. Eh, Principalmente para que no queden vacíos y evitar traslado. Tenemos los países también que construir sistemas y las capacidades técnicas para realizar inventarios nacionales forestales, monitoreo, reporte y verificación, el famoso MRV. También necesitamos construir elementos financieros y esto pasa por haber entendido y cuantificado cuál es el valor económico de los ecosistemas. Obviamente ayuda a que el país tenga experiencia y entiendan este tema de carbono azul y desarrollo de proyectos. Además, no podemos dejar de lado las dimensiones de integridad y salvaguardas sociales y ambientales. Y este concepto de integridad y calidad en las actividades que hacemos es un concepto relativamente nuevo, pero también importante. Ahora, en la parte más operativa, en la parte más preparatoria ya de las intervenciones del proyecto, necesitamos saber diseñar e implementar proyectos con este tipo de ecosistemas y comunidades marino-costeras, porque no es lo mismo a lo que generalmente los ecólogos, los biólogos, los forestales estamos acostumbrados en las áreas terrestres con bosques donde podemos plantar en filas y en cuadritos y hacer una serie de mediciones más habituales. Importantísimo, sobre todo ahora que la parte de financiamiento se ha cobrado quizás mayor relevancia, debemos tener el conocimiento para entender cómo funciona la inversión climática y de conservación y tenemos que desarrollar capacidad para eh, diseñar e implementar instrumentos financieros. Y acá no es solamente importante que tengamos economistas en planilla o en nuestros equipos, sino que ahora se está convirtiendo cada vez más importante que tengamos personas que sean expertos en finanzas, financistas. Economistas y financistas no es lo mismo. El país además tiene que saber organizar todos estos elementos y otros más bajo un esquema de implementación, una especie de hoja de ruta. Y acá en pantalla les muestro la hoja de ruta de Costa Rica, que es bastante interesante y incorpora muchos de estos elementos. En primer lugar, tenemos pues todas las condiciones habilitantes que les comenté, tenemos ya un componente de ejecución de proyectos de restauración principalmente, conservación también. Sabemos o estamos empezando a conocer cómo cuantificar y monitorear los resultados de esos proyectos a lo interno del país para reportar internacionalmente a la Convención de Cambio Climático y toda una serie de elementos
relacionados con un componente financiero. Quizás este es uno de los más complicados, al menos para Costa Rica, es el que más nos ha costado poner en marcha. Y hablando de este financiamiento, hay de muchos tipos y todos tienen sus complejidades y sus barreras de entrada, que en algunos casos pueden ser consideradas. Y el conocimiento obviamente nos va a ayudar a superar estas barreras. Quizás el que más escuchamos es el de los mercados voluntarios, la venta de carbono, la famosa venta de carbonos, de bonos de carbono. Pero también hay esquemas de no mercado que están incluidas dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático y su artículo 6, que es el que define estas opciones financieras, nuestros mecanismos financieros. Eh, Eso sí, no descartemos opciones que son para todos nosotros y nosotras harto conocidas, como son los esquemas de compensación o pago por servicios ambientales o ecosistémicos, y también opciones multilaterales o fondos de origen privado, de donaciones, grants, fondos fiduciarios, etcétera. Usualmente vamos a necesitar una combinación de estas opciones para que nuestros proyectos puedan construirse e implementarse. Si recordamos la presentación de la doctora Teutri, el costo de restauración por hectárea para manglares es puede ser bastante alto, inclusive estamos hablando de decenas, si no es que de cientos de miles de dólares, dependiendo de la complejidad de los resultados de esta ecología forense que necesitamos resolver para poder restaurar los procesos ecológicos. Bien, ya para ir terminando, quería comentarles más o menos cómo vamos en la región en este ámbito de desarrollo de proyectos de carbono azul, las condiciones habilitantes, etcétera. Eh, y creo que en general vamos bastante bien. Vean que todos los países de la región tenemos lo que se llama las contribuciones nacionalmente determinadas. Estas son las promesas del país en las dos líneas de acción climática, mitigación y adaptación. Y los países ya incluyen algún enunciado acerca de humedales costeros, o en el mejor de los casos ya hablan específicamente de los ecosistemas de carbono azul, manglares y praderas marinas, mayor. Los países tenemos leyes e institucionalidad relacionadas con los ecosistemas marino-costeros. La mayoría de nosotros como países tenemos esquemas de protección fuertes para manglares. La mayoría de los países son propiedad del Estado, son eh, inalienables en ese sentido. Quizás la excepción con la que tengo más familiaridad es Belice, donde la tenencia privada de áreas costeras y de manglar sí se permite. Pero bueno, vamos bien por ese lado. Gracias a los procesos preparatorios de red y décadas de asistencia técnica, todos los países tienen capacidad para desarrollar inventarios nacionales forestales y los mecanismos de medición, reporte y verificación, especialmente amarrados con red. Y eso también, pues, ha venido de la mano con un fuerte desarrollo científico y de investigación acerca de la dinámica de estos ecosistemas de carbono azul. Y además tenemos, diría yo, bastante información y bastante experiencia en lo que es proyectos de manglares, especialmente cuando hablamos de restauración y de manejo sostenible de manglares. Y acá quiero destacar, aparte de todo el trabajo que los colegas desarrollan en México, en la península de Yucatán, quería destacar también la experiencia de El Salvador con su programa de restauración ecológica en manglares, que tiene décadas de haberse implementado y que ha producido lecciones aprendidas sumamente importantes. Bueno, obviamente no todo es bueno, no todo es perfecto, hay áreas en las que podemos mejorar y acá quiero destacar que los países podrían mejorar en sus políticas y estrategias específicas para carbono azul. En este momento solo Costa Rica tiene una estrategia enfocada, una estrategia nacional de carbono azul oficial ya está implementándose. Y además es el único país que incorpora ya de manera oficial la contabilidad de la que hablaba el doctor Herrera, esa contabilidad de carbono y ese aporte de los manglares y la restauración de manglares, tiene a ese balance de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Esto se hace con estándares IPCC y es toda una disciplina y un arte que hay que dominar. Y todos, pues, hemos recibido nuevamente asistencia técnica internacional, apoyo bilateral, y entonces podemos decir que tenemos cierta capacidad de movilización financiera. Lo que nos falta es que esa capacidad o ese conocimiento de movilización financiera esté ligado a los nuevos esquemas de inversión climática. Y acá es donde estamos todavía en proceso de desarrollo, si no es que en falencia, para poder terminar de colgar
estas iniciativas de carbono azul y atraer esos nuevos procesos o flujos de inversión que tienen que ser de alta calidad y de integridad social y ecológica. Con esto termino. Quedo a sus órdenes para contestar cualquier pregunta, inclusive después de este evento. Acá tiene mi correo electrónico. Siempre es un gusto aprender de todos ustedes y ojalá llegar a trabajar juntos en toda la región. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, y a nuestros otros ponentes un aplauso y gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Ahora tenemos tiempo para algunas preguntas. Por favor, pone sus preguntas en el chat y dentro yo y Ana Beatriz vamos a elegir una de nuestras ponentes. Muchas gracias. Gracias, Steve. Muchísimas gracias también a nuestros ponentes invitados el día de hoy. Comentarles que en el chat ya hemos informado y compartido con ustedes el manual de restauración que lo han solicitado y también lo pueden encontrar en la página web de Marfan, www.marfan.org. Tenemos una primera pregunta acá que desde redes sociales nos preguntan: ¿cuál ha sido la reacción de las comunidades ante las tareas de educación y cómo han cambiado sus prácticas al entender la importancia de los manglares? No sé, en este caso, la doctora Claudia o el doctor Herrera nos pudieran compartir esa experiencia con las comunidades. Adelante, doctora, gracias. Sí, con respecto a esto ha sido un resultado positivo en el sentido de que cuando se les presenta el proyecto, se les involucra y se le da los talleres adecuados a las comunidades, ellos responden bastante bien. Pero algo que nosotros siempre insistimos es que nosotros no vamos a enseñarles nada, sino simplemente lo que hay que resaltar para todos es que se formaliza el conocimiento que tienen, ¿no? Y para formalizar ese conocimiento también hay que darles las herramientas. Entonces, en ese sentido, y crear información, como mostró el doctor Herrera, que ya se tiene un manual para comunidades. Creo que eso es muy importante, ¿no? Porque luego a veces llegamos o llegan muy técnicos o prometiendo cosas como que no son tan reales y tan tangibles. Entonces, creo que eso ha funcionado, desde involucrarlos, mostrarles, enseñarles, y ha funcionado bastante bien, ¿no? En nuestro caso en México hemos trabajado con muchas comunidades, pero obviamente resaltar a la comunidad de las famosas chalemeras, que algo que me gusta porque son parte de la comunidad, pero son biólogas, ecólogas, ingenieras. Entonces han entendido bastante bien el proceso de los ecosistemas y ellas ya aportan también a la parte experimental de la restauración. Entonces, crear herramientas. Aprender también, algo importante es de que tenemos nosotros que con las comunidades enseñarle todas las oportunidades que hay, pero también obligaciones que se tiene como comunidad con respecto a la conservación, restauración y la administración de los recursos naturales. Entonces, hasta ahí dejaría mi comentario. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta que nos hacen, colocan por acá es: ¿qué opinión se tiene sobre la iniciativa del Mangrove Breakthrough por la Semarnat para la restauración de manglares en México? Bueno, Si me permiten, a ver. Miguel ha estado trabajando a nivel de varios países y yo muy específicamente en México, entonces yo primero le daría la palabra a Miguel, que él ha estado, digamos, en un contexto de muchos países y luego pues si hay oportunidad y yo complementaría lo que nosotros hemos hecho específicamente para la península de Yucatán, que le llaman paisaje. Claro que sí. Gracias Jorge por la cortesía, especialmente tratándose de una pregunta en casa para México. El Mangrove Breakthrough es una iniciativa no mexicana, es una iniciativa global que está destinada, su objetivo principal es aglutinar la mayor cantidad de financiamiento para promover la acción climática utilizando ecosistemas de carbono azul, específicamente manglares. Entonces, hay nodos de este Mangrove Breakthrough en todo el mundo. Los países que les parece el planteamiento, los objetivos de este breakthrough, de este desafío, eh, se comprometen a realizar ciertas acciones. Están muy ligadas de estos compromisos a sus contribuciones nacionalmente determinadas
y pueden ser, por ejemplo, X cantidad de hectáreas restauradas a un año, no sé, a un año meta, a facilitar procesos de desarrollo, etcétera. Y aquí lo que quiero destacar es que sí, México hace un par de años confirmó su compromiso a este desafío global, el Mangrove Breakthrough. Y eso quiere decir o da la señal a nivel global y a nivel interno en el país de que se van a desarrollar y se van a apoyar iniciativas de restauración, manejo, etcétera, con los manglares. Es importantísimo, eso sí, que las cosas no pasan automáticamente. Y aquí es donde todo lo que les comenté acerca de las condiciones habilitantes que tiene que desarrollar un país es sumamente importante. Y el Mangrove Breakthrough lo que hace es dinamizar ese interés y ese compromiso del país para construir esas condiciones habilitantes, que finalmente no es sencillo, pero deben progresivamente decantar en acciones en campo. Y que al mismo tiempo, eso es un proceso de arriba hacia abajo, y al mismo tiempo experiencias riquísimas como las que los colegas en Yucatán han venido desarrollando por muchas décadas, alimenten de abajo hacia arriba esa experiencia nacional y logremos pues las metas del Mangrove Breakthrough. Jorge, por favor. Sí, yo me permitiría a complementar el caso México. Estuvimos bastante cerca trabajando en, en la iniciativa para tener, digamos, una propuesta, ¿no?, con otras organizaciones. Eh, Mi sentir, y hablo como Jorge Herrera, es que como iniciativa es muy buena, como una propuesta de este aglutinamiento y que todo esté alineado para que se trabaje de manera con concordancia integral, participativa, etcétera, está muy bien. Pero sin embargo, al menos en México, las organizaciones que lo están tomando en cuenta, que lo están llevando o comandando, no tienen la experiencia en manglares específicamente. Son muy buenas en gestoras de recursos, son muy buenas en traer recursos, pero cuando bajamos a nivel ya de implementación de proyectos, se vuelve difícil. Hemos tenido problemas incluso desde, y por ejemplo, ahí está reflejado el tema de dónde restaurar, es decir, qué vamos a proponer, cuántas hectáreas vamos a proponer, cuál va a ser la propuesta a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no hay buenos mapas de manglares degradados ni información de los sitios, ¿no? Se ha tenido muchos problemas en poder y aglutinar una base de datos unificada en la que todos estemos tranquilos en ese tema. Y creo que ahí sí, y pues voy a decir peco de falsa modestia, es que Península de Yucatán es el que mejor está preparado. De hecho, en el resultado fue que el, el paisaje, como le llaman en el argot del Mangrove Breakthrough, el paisaje por donde debería de empezar será el de Península de Yucatán, porque es el que tiene información, tiene las hectáreas, tiene comunidades preparadas, tiene proyectos en ejecución, y entonces es un momento de impulsar esos proyectos. Y entonces detrás sumar ya todas estas otras regiones que no tienen esas capacidades, pero irlas formando, irlas creando esas capacidades al par. Entonces, creo que esa estrategia puede dar resultado. Pero resulta, como dije, hay muchos egos, entonces otras regiones dicen, y yo quiero también, pero yo quiero también, pero cuando les preguntas, ¿y cuál es la información que tienes de línea de base de tus proyectos, de tu condición, de tu extensión? Es cuando ya no se tiene esa información. Entonces, yo creo que sí hay que impulsar la iniciativa, sí hay que ir para adelante con ella, pero la estrategia creo que podría ser a través de iniciar con poco, con lo ya medio probado, para luego ir sumando a más grupos y a más organizaciones. Muchísimas gracias por las respuestas brindadas, doctor Miguel y doctor Herrera. Hay una pregunta más. Quisieran consultar cuál mecanismo de compensación ha dado mejor resultado. Nos preguntan por acá en el chat. No sé quién de los dos quisiera responder a esa pregunta. Doctor Miguel. Perdón, tuve un lapsus en el audio, Ana Beatriz. ¿Podría repetirme la pregunta? Sí, perdón. Dice, consultar cuál mecanismo de compensación ha dado mejor resultado. Creo que la respuesta, perdón, la pregunta se refiere a cuáles son las herramientas o las técnicas de restauración que tienen mayor éxito
para recuperar la superficie de manglares. Creo que la doctora Teutli sería la mejor persona para contestar eso, y el doctor Herrera también. Experiencias con rehabilitación hidrológica de paisajes. Ok, si se traduce la pregunta, gracias Miguel, en medidas de compensación. A ver, lo que ha funcionado para la restauración y se tengan resultados exitosos que los tenemos en la península de Yucatán es justamente hacer esta estrategia, es la planteación, hacer un buen diagnóstico, porque es lo que yo les comentaba. La restauración no es una receta. Todo el mundo pregunta, ¿cuántas plantas debo sembrar por hectárea? ¿O cuántas plantas? No, 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 no. O sea, hay que entender, y algo que recalcó mucho el doctor Herrera, es que esta estrategia es el conocimiento de 20 años, donde desde formar el grupo de trabajo, decir dónde restaurar, hacer una muy buena ecología forense, es decir, identificar las causas por el cual el manglar se ha degradado o se ha muerto, y en base a eso es hacer las acciones, ¿ok? Hay una forma o un criterio para hacer los canales, porque ya lo mostró el doctor Herrera, hay un bloom ahorita de canalitis que le decimos, que no se trata de hacer canales de kilómetros, sino es saber cómo se mueve el agua, ¿ok? Hay un bloom, por ejemplo, que sigue viendo, por eso digo que a veces no aprendemos y por eso tenemos que mostrar los no éxitos, ¿no? Los casos de no éxitos, porque sigue habiendo un bloom de la rizoforitis, porque es la especie más fácil de colectar y de sembrar. Cuando no se tiene el conocimiento, más bien, no se quiere generar el conocimiento, aunque ya lo haya, de aprender de que hay otras especies pioneras que va a tener las características, más va a tener las condiciones para establecerse en el sitio, ¿no? Posterior a las acciones de restauración. Entonces, aquí les podemos mostrar, ustedes pueden entrar a Google Maps, ¿no? En el sitio de Celestún, que el famoso manglares de Sinitún ecológicamente ha funcionado bastante bien porque fue un trabajo en equipo de mucho conocimiento y financiamiento, pero ha sido eso. Entonces, esas son como que la estrategia, ¿no? Es identificar las causas de deterioro porque cada acción son de acuerdo al sitio específico, que es lo que decimos, es un traje hecho a la medida. No porque se recomienden canales, tienes que abrir canales por todos lados. También algo que está pasando es que está habiendo una sobrecanalización en sitios que he visitado también en otros países, pero es por eso, también el exceso de agua hace que el manglar se degrade. Entonces, pues hasta ahí mi comentario. Mm. Muchísimas gracias, doctora. Nos estamos acercando al tiempo del seminario. Agradecemos a todos por las preguntas que nos han dejado en el chat. Veremos cómo poder contactarlos de regreso. Cabe mencionar que sí, el seminario queda grabado y será subido a la página web de Marfan en los próximos días. También aquí en la misma página pueden encontrar el manual de restauración que la doctora nos explicó. Sin embargo, doctora, tal vez si en el chat usted pudiera compartir un enlace al manual que han hecho para las comunidades, como la versión más corta, le agradeceríamos mucho. También nuestras compañeras han dejado en el chat una encuesta que solicitamos por favor puedan tomar el enlace del Google Form y que agradeceríamos mucho la puedan llenar en el transcurso del día de hoy para ir fortaleciendo nuestros seminarios. Y hay una última, una última antes de darle el espacio a Steve, es que nos preguntan si existe algún mecanismo o marco para priorizar las áreas de restauración. Pero esto está enfocado, si me permite, doctora, es en función de la ecología forense que se realice del sitio. Creo que tienen que, pues, con los pasos que la doctora nos presentó del manual y todo el análisis que se haga previo, eso es lo que te va a ir indicando cómo, pues, qué mecanismo o marco puedes priorizar. Sin embargo, doctora, si gusta completar esa parte y con eso ya pasamos a Steve. Sí, Gracias. es muy buena pregunta. ¿Dónde yo voy a restaurar? Algo que se ha comentado en todas las ponencias es, por ejemplo, desde tener buenos mapas. Que realmente sepas
cuántas hectáreas, ¿no? A nivel nacional o regional tienes degradado, haciéndolo verificado, porque eso hay un error ahí. Muchas veces lo manejan como cobertura, ¿no? El land use, land cover. Entonces, si no hay cobertura vegetal, dice, "Buah, no es manglar". Entonces, creo que hay que mejorar ahí las técnicas, ¿no? Con validaciones en campo, ¿ok? Modificar el criterio y para poder primero seleccionar los sitios degradados, y bueno, luego ya habrá otros criterios, ¿no? De cercanía, etcétera. También algo que he estado comentando, de poner también un criterio social, ¿no? Porque hay lugares que, aunque tú quieras y está muy degradado socialmente, no vas a poder pasar. Entonces, porque esta es nuestra realidad latina, ¿no? Entonces, que a veces cuesta mucho trabajo aceptarla, pero bueno, a grandes rasgos es eso, ¿no? Y obviamente, ya que selecciones el sitio, pues tienes que hacer esta parte de la estrategia que hemos nosotros comentado, como bien menciona Ana Beatriz, ¿no? Entonces, yo aquí lo dejaría, no sé si el doctor Herrera quiera complementar. Mm. Hay criterios de priorización. De hecho, hemos estado trabajando con lo que le llaman multicriterios, ¿no? No solamente la parte ecológica, sino la parte social, el contexto del espacio, la cercanía, la dificultad de llegar a los sitios, incluso la disponibilidad de fuentes de agua, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ya hay un análisis multicriterio en el que se ha estado trabajando precisamente para poder priorizar, porque podemos tener 1000 hectáreas, pues ¿dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? Entonces también hay que ser eficientes para demostrar resultados a los financiadores muchas veces. Entonces sí estamos trabajando en ese y tiene que hacerse a través de un análisis multicriterio. Esa es nuestra propuesta, un análisis multicriterio espacialmente explícito y eso te puede dar luces de hacia dónde priorizar la restauración. Muchas gracias. Adelante, Steve. Bueno, gracias. Un gran agradecimiento a nuestros ponentes. Como siempre, aprendí mucho de ustedes. Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado hoy. No olviden que tendremos un seminario sobre pastos marinos y parte del trabajo que están realizando en la región para promover la gestión, restauración y protección de estos ecosistemas críticos. Por ahora, les deseamos un excelente día y esperamos conectar nuevamente con ustedes muy pronto. Saludos y gracias.